Concepto de contrato. En la actualidad, el concepto de contrato está caracterizado por dos notas. Primera, constituye una categoría abstracta o genérica que a su vez engloba toda una serie de categorías particulares: contrato de compraventa, de permuta, etc. En Roma no existía la categoría general del contrato, sino toda una serie de categorías singulares. Segunda, tiene como base o fundamento el pacto o convención, es decir, el acuerdo de voluntades, mientras que la forma tiene un valor secundario. Contrato y convenio. El Código Civil Federal, en su artículo 1793, señala que los contratos son la especie de los convenios que tienen como finalidad crear y transferir derechos y obligaciones. Para el autor Juan Antonio González, en su libro Elementos del Derecho Civil, menciona que los contratos, al igual que los convenios, pueden crear, transmitir, modificar y extinguir derechos y obligaciones. Sin embargo, el Código Civil Federal no contempla estos supuestos. Partiendo de lo anterior, se puede concluir que los contratos son una de las fuentes de las obligaciones, son actos jurídicos que pueden ser celebrados por dos o más personas. En su caso, pueden ser de índole meramente patrimonial. Proemio. Para el derecho, el proemio es aquello que se incluye al comienzo de un contrato para establecer la naturaleza jurídica del mismo. A través del proemio se menciona quiénes celebran el contrato, detalla cómo se les nombra a continuación, etc. El proemio, en definitiva, señala quiénes son las partes intervinientes en el contrato, indica el lugar y la fecha donde se suscribe el acuerdo y califica el contenido del instrumento jurídico, del contrato y sus elementos. Según el artículo 1261 del Código Civil, no hay contrato sino cuando concurren los requisitos siguientes. Primero, consentimiento de los contratantes. Segundo, objeto cierto que sea materia del contrato. Tercero, causa de las obligaciones que se establezca. El consentimiento, objeto y causa son los requisitos del contrato, a los que hay que añadir el requisito de forma en el supuesto de los contratos formales. Los requisitos que enumera el artículo 1261 son los elementos esenciales del contrato, puesto que su concurrencia es necesaria para que el contrato exista. La doctrina, además de los elementos esenciales, también distingue entre los elementos naturales y accidentales del contrato. Consentimiento. Al hablar del consentimiento de un contrato, nos referimos a la voluntad de ambas partes para aceptar las condiciones del acuerdo y que dicho contrato se celebre. Sin embargo, el Código Civil hace referencia en su artículo 1262 al consentimiento de un contrato, definiéndolo de la siguiente manera: es el concurso de la oferta y de la aceptación sobre la cosa y la causa que han de constituir el contrato. Por tanto, se puede decir que el consentimiento de las partes es una condición imprescindible para que se celebre el contrato, y consiste en la aceptación y conformidad por ambas partes respecto a los términos del acuerdo. Forma de consentimiento. La existencia de consentimiento precisa de 4 requisitos fundamentales, que son las siguientes. Capacidad. Se considera el conjunto de habilidades mentales por las que el individuo puede entender, valorar y decidir por sí mismo. Por lo tanto, se tiene en cuenta la existencia del problema o discapacidades mentales. Voluntariedad. La aceptación de un acuerdo debe ser siempre voluntaria, analizando aquellos casos en que exista alguna duda acerca de estos requisitos. Se considera voluntariedad aquellas respuestas dadas sin ningún tipo de coerción
o chantaje, así como las que se generan tras un tiempo correcto de reflexión por parte del individuo que consiente. Información. Para que exista consentimiento, ha de existir una información completa a ambas partes acerca de que acepta llevar a cabo cada una de ellas. Esto incluye tanto los beneficios de la relación como los inconvenientes o riesgos. Comprensión. Se relaciona con el primer requisito de capacidad y valor